comenzar entonces con el siguiente módulo. Seguimos en la unidad 3, que estábamos viendo la parte de geometría. ¿Recuerdan? Lo último que estuvimos viendo fue el área y el volumen del cono. ¿Se acuerdan? Que primero vimos el área y el volumen del cilindro, y desde ahí llegamos entonces a lo que es el área y el volumen del cono, ¿ya? Eso fue con respecto al módulo anterior, módulo 4, me parece que era así. Entonces, hoy día vamos a comenzar un nuevo módulo, ya que también tiene que ver con la geometría, parte, que se llama homotesia, ¿ya? La homotesia, ¿qué es la homotesia en sí? La homotesia es la transformación que sufre una figura. Vamos a... ¿Se ve bien ahí la pizarra? ¿Se alcanza a ver la pizarra? ¿Alguien que me responda ahí? Por el chat por último. Sí, se ve bien, profe. Ya, gracias. Entonces, como decía, lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy en este nuevo módulo es la homotesia. Entonces, ¿qué es la homotesia? Decía que la homotesia es la transformación que sufre una figura, ¿ya? Ya sea puede ser una ampliación o puede ser una reducción, ¿ya? Algo, por ejemplo, como si nosotros tuviésemos una fotografía, ¿cierto? A veces suele ocurrir que tenemos una fotografía que nos tomaron, ¿ya? Bueno, supongamos que esto es un arbolito, ¿ya? Y nosotros nos gustó tanto la fotografía o de nosotros mismos, por ejemplo, una foto familiar que organizó, me gustaría tenerla, pero me gustaría tenerla en grande, ¿sí? Me gustaría tenerla, esa fotografía más grande, ¿cierto? Y regalársela a todos los hermanos para que cada uno la tenga en su casa, ¿cierto? Eso suele ocurrir con fotos familiares, ¿ya? Entonces, mandamos a hacer una ampliación, ¿ya? Y al hacer esa ampliación, esa figura tiene que ser proporcionalmente mayor, ¿sí? Si yo tengo esta fotografía y resulta que le mando a hacer yo una ampliación, y la ampliación me la hacen así, ¿cierto? Obviamente no es la misma fotografía, uno va a decir, y a lo mejor es simplemente que la persona escaneó esa fotografía, o si estaba en digital, la amplió o la redujo, como por ejemplo suele ocurrir cuando nosotros trabajamos en Word, por ejemplo, o en Excel, en cualquier programa del computador, que nosotros pinchamos sobre la fotografía y nos aparecen ahí 8 puntitos, ¿cierto? Nos aparecen ahí unos puntitos, 8 puntitos. Entonces, nosotros podemos ampliar o reducir esa imagen. Resulta que si yo la tomo solo de aquí, ¿ya? Y me muevo hacia los lados, por ejemplo, me muevo hacia acá, lo que va a hacer es que la fotografía se va a achatar, o la imagen se va a achatar, y las personas se van a ver todas más delgadas. A algunos les podrá gustar eso, pero obviamente ya no es la misma fotografía, ¿cierto? O si yo para ampliarla, lo que hice fue tomarla de aquí y agrandarla solo hacia arriba, ¿cierto? También me va a quedar esto, ¿ya? Para que ustedes sepan en el computador cuando ustedes quieran ampliar o reducir una imagen. Siempre conviene tomarla de cualquiera de las 4 esquinas. Entonces usted la toma de una esquina y la agranda con el mouse, basta con que se mueva hacia el lado o hacia abajo y la fotografía se va a ir ampliando o reduciendo proporcionalmente, ¿ya? Va a ser proporcional. Por lo tanto, si yo esta la tomo de la esquina, a lo mejor voy a llegar a algo como esto, ¿ya? A la misma imagen, solo que es más grande, ¿cierto? Hice una ampliación.
Lo mismo yo podría hacer que si tengo esta fotografía y es muy grande y yo la quiero llevar en mi billetera, ¿cierto? Porque quiero recordar siempre a mi familia, entonces la quiero hacer más pequeña, la puedo hacer yo mismo en el computador incluso, ¿cierto? En ese caso yo tendría que tomarla de una de las esquinas y reducirla. Y la voy a tener más pequeñita, la puedo imprimir, ¿cierto? A lo mejor en un papel fotográfico y esa la puedo llevar siempre en mi billetera. Entonces, eso tiene que ver con la homotesia, ¿ya? En la cual entonces yo puedo ampliar o reducir una imagen, pero proporcionalmente, ¿ya? Recordemos lo que es proporcionalidad. La proporcionalidad, si algunos lo recuerdan, ¿cierto? Existen dos tipos de proporcionalidades, la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa, ¿cierto? Entonces, en la proporcionalidad directa yo lo puedo escribir de esta forma, ¿cierto? Yo podría decir A es a B como C es a D, ¿cierto? Así se lee. A es a B como C es a D. Eso es proporcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, veamos un ejemplo. Yo esta imagen la quiero ampliar. Supongamos que esta fotografía aquí a mí me mide 12 centímetros. Y acá en este otro lado me mide 8 centímetros. ¿Cierto? El largo y el ancho. Esa es la fotografía que yo tengo. Y la quiero ampliar a unos... de tal forma que el largo sea de unos 30 centímetros. ¿Ya? Entonces, yo no lo puedo a cualquier altura. Ya no depende de mí la altura o el ancho, como quieran llamarlo en este caso. No puedo yo decir, entonces supongamos que es de 25 centímetros el ancho. No, eso para que sea proporcional yo tengo que aplicar lo que es la proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se aplica eso? Entonces lo puedo aplicar de la siguiente manera. Entonces yo digo, 8 es a 12, como, ¿cierto? El ancho es al largo, como este ancho, que en este minuto lo desconozco, supongamos que es X por ahora, entonces como X es A y el largo, 30. ¿Ya? Eso es entonces aplicar lo que es la proporcionalidad. ¿Alguien recuerda cómo se resuelve ahora esta proporcionalidad? ¿Cómo puedo encontrar ahora el valor que debe tener X? ¿Cuál sería el ancho de esta imagen, de esa fotografía? Se multiplica cruzado y el número que queda se divide. Muy bien. O sea, Antonia. Muy bien, Antonia. Se multiplica cruzado, ¿cierto? Obviamente, 8 por 30, los que son valores numéricos. Es decir, X, yo multiplico 8 por 30 y el resultado se divide por el término que queda libre, que en este caso es 12. ¿Sí? Entonces, veamos. 8 por 30 son 240 y si lo divido en 12, ¿cierto? Nos da 20. ¿Sí? 8 por 30, 240, dividido en 12, sí, correcto, nos daría 20. Entonces, si esta imagen, esta fotografía va a quedar proporcional, y yo digo, yo quiero que tenga un largo de 30 centímetros, bueno, la fotografía me va a tener que quedar de un ancho de 20 centímetros. ¿Se entiende? Eso es entonces, en el fondo, lo que se aplica con lo que es la homotesia, ¿ya? Si es una reducción es lo mismo. O sea, si hubiese sido inverso el proceso, yo tengo una fotografía de 30 por 20
y la quiero achicar y quiero que me mida solo 10 centímetros de largo o 8 centímetros de largo porque el ancho de mi billetera, entonces yo puedo ver qué ancho va a tener aquí esa fotografía, ¿ya? Entonces, esto es una homotesia en el fondo, ¿ya? Una ampliar o reducir una imagen de tal forma que esa imagen sea proporcional, ¿ya? Eso es. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de cómo se aplica la homotesia o dónde se aplica la homotesia. Por ejemplo, si yo tengo acá un proyector, ¿ya? Tengo un proyector en el cual vamos a ver una película en familia y tenemos un proyector en casa o bien en el colegio van a ver en la clase, como lo teníamos en la sala de clase, ¿recuerdan? Un proyector, ¿cierto? Entonces el proyector amplía la imagen de esa forma, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros la pizarra o tenemos una pantalla, un telón en donde se va a proyectar esa imagen, ¿ya? Esto también es homotesia, ¿ya? Es homotesia porque yo una imagen que es muy pequeñita, que a lo mejor la tengo en el computador o incluso la puedo tener en el celular, podría a lo mejor conectar el celular al proyector y esa imagen que estoy viendo en el celular, que es así de pequeñita, yo la puedo ver a lo mejor en el tamaño de la pizarra en el colegio, ¿ya? Eso entonces también es homotesia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí lo que es la homotesia en sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Es así de simple, ¿ya? Es lo mismo que cuando yo también tengo una cámara, una filmadora, o estoy filmando algo con el celular, ¿cierto? Y entonces yo esa imagen, si ustedes se fijan, lo que yo estoy viendo, que tiene un tamaño gigantesco, ¿cierto? Un paisaje, un río, qué sé yo, eso después me queda en la imagen del celular o de la videograbadora, ¿cierto? Entonces yo ahora estoy en el proceso inverso, es decir, una imagen real de un paisaje, ¿cierto? Que es muy amplio, ahora lo estoy llevando a una imagen pequeñita. Ahí estoy haciendo una reducción. No alcancé a entender aquí. Alguien escribió algo. Hola, profe, tengo hora con el médico y no puedo seguir en la clase. Ya, Luis, vaya tranquilo nomás, que te vaya bien en el médico. Bien, pues. Entonces se entiende la idea de lo que es homotesia. Esa es la idea principal, la idea central. Pues bien, los voy a compartir ahora un video de YouTube. Espero que se vea, en el cual habla de la homotesia, cómo vamos a comenzar a ver la homotesia. ¿Se ve? Sí, ahí está joven. Ya. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, las homotesias. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. La homotesia es una transformación que sufre una figura. Esto quiere decir que se hace más grande o más chica. Todo esto tomando como referencia un punto que se llama centro de la homotesia. Para que esto quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Aquí, de color rojo, tengo el centro de la homotesia. Después, tengo una figura de color amarillo. Y del centro de la homotesia salen líneas que pasan por los vértices de la figura. Y más adelante, tengo otra figura de color verde.
Y esta es la transformación que sufrió la figura original. En este caso, se hizo más grande y tengo como resultado una figura semejante. Esto quiere decir que ambas figuras tienen la misma forma, los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales. O sea, que una figura es más grande que la otra. Ahora vamos a ver un ejemplo paso a paso. Aquí tengo un cuadro de color amarillo. A un lado, el centro de la homotesia, y me piden que trabaje con una razón de 2. Lo primero que tengo que hacer es trazar rectas que vayan del centro de la homotesia a los vértices de la figura. Te recuerdo que los vértices de las figuras son los puntos en donde se unen dos líneas. Aquí tengo mi vértice A, el B, el C y el D. Ahora estoy trazando líneas que van del centro de la homotesia y pasan por cada uno de los vértices de la figura. ¿Ya te diste cuenta? Ahora voy a medir del centro de la homotesia a cada punto. Del centro hasta A mide 5 centímetros. Del centro hasta B mide 8 centímetros. Del centro hasta C mide 8 centímetros. Y del centro hasta D mide 5 centímetros. Como mi razón es de 2, esto quiere decir que las distancias las voy a multiplicar por 2. Así que del centro a A' voy a tener el doble, que son 10 centímetros. Aquí pongo mi punto y A'. Ahora, del centro a B' obtendré lo doble, entonces son 16 centímetros. Aquí pongo mi punto y B'. Del centro a C' voy a obtener lo doble, que son 16 centímetros. Aquí pongo mi punto y C'. Y del centro a D' voy a tener lo doble, que son 10 centímetros. Aquí pongo mi punto y D'. Te recuerdo que la distancia del centro de la homotesia a mis letras primas es lo doble, porque nuestra razón es de 2. Ahora uno los puntos de A' a B', de B' a C', de C' a D' y de D' a A'. Y listo, ya tengo una transformación y tengo un cuadro semejante al otro, porque tiene la misma forma, los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales. Además, uno es 2 veces más grande que el otro, porque nuestra razón era de 2. Además de todo esto, sus lados homólogos son paralelos. Cuando me refiero a lados homólogos, me refiero a los mismos lados, pero en diferente figura. Mira, de AB a B', si prolongamos los lados, nunca se unen. ¿Ya te diste cuenta? Ahora vamos a ver BC y B', C'. Si prolongamos sus lados, nunca se unen. Y esto pasa con cada uno de sus lados homólogos. Recuerda que los lados homólogos son los mismos lados en figuras semejantes. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo una figura de color amarillo. A un lado tengo el centro de la homotesia y me piden que trabaje con una razón de 1/3 o de 1/3. Lo primero que tengo que hacer es trazar rectas que vayan del centro de la homotesia a los vértices de la figura. Los vértices de la figura, aquí los tengo, son el A, el B, el C y el D. Ahora estoy trazando líneas que van del centro de la homotesia y pasan por cada uno de los vértices de la figura. ¿Ya te diste cuenta? Ahora voy a medir del centro de la homotesia a cada punto. Y tengo que del centro hasta A mide 12 centímetros. Del centro de la homotesia hasta B mide 18 centímetros. Del centro de la homotesia hasta C mide 16 centímetros. Y del centro de la homotesia hasta D mide 9 centímetros. Como la razón es de 1/3, quiere decir que la figura va a estar 3 veces más chica. Por lo tanto, todas las distancias las voy a dividir entre 3. Así que del centro de la homotesia a A' solo va a medir una tercera parte, que son 4 centímetros. Por lo tanto, aquí tengo mi punto y A'. Del centro de la homotesia a B' va a medir una tercera parte, y son 6 centímetros. Aquí tengo mi punto y aquí tengo B'. Del centro de la homotesia a C', una tercera parte es 5.3. Y aquí tengo mi punto y C'. Y del centro de la homotesia a D', una tercera parte, que son 3 centímetros. Y aquí tengo mi punto y D'. Una vez que ya tengo mis puntos, los voy a unir. De A' a B', de B' a C', de C' a D' y de D' a A'. Y listo. Aquí tengo mi transformación. Tengo una figura 3 veces más chica. Y como te puedes dar cuenta, esta figura es semejante a la otra, porque tiene la misma forma, los mismos ángulos y sus medidas son proporcionales.
Además, sus lados homólogos son paralelos. Mira estos dos paralelos. Estos dos paralelos. Estos paralelos. Y estos últimos dos también son paralelos. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te dejaré unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo. Ya, ¿me escuchan? Sí, Ya, lograron ver el video, ¿cierto? ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, sí. Ya, todos pudieron ver el video, ¿cierto? Entonces, se entendió el concepto de lo que es la homotesia. Bueno, ahí él dejó unos ejercicios, pero para no dejarlo en la pantalla, yo aquí anoté otros 2 ejercicios con los que van a trabajar ustedes ahora, ¿ya? No vamos a cambiar la modalidad de los trabajos en sí, aunque después igual los vamos a poner para que aquellos que no estuvieron en la clase los puedan desarrollar. Pero tratar de hacer ejercicios en clases y eso después lo desarrollan ustedes en su cuaderno, lo desarrollan ahora y después suben igual fotografías al IRMI, ¿ya? Para revisarle esos ejercicios. Entonces, acá tenemos los siguientes ejercicios. Dice aplicar homotesia a las siguientes figuras. Tenemos primero acá en el ejercicio 1 un triángulo que es rectángulo. Ya ustedes lo van a dibujar ahí en su cuaderno, que mida unos 3 centímetros. A ver, no, muy pequeñito para hacerlo en el cuaderno. Pongámosle de 6. 6. Ah, no, está bien, porque la razón es 3. 3, 4 y 5 centímetros. 3, 4 y 5 centímetros. Entonces, le van a aplicar una homotesia a este triángulo rectángulo con una razón de 3. ¿Ya? ¿Entendieron lo que era la razón, cierto? La razón es cuánto yo la voy a ampliar. Es decir, esta figura ahora la voy a ampliar al triple. ¿Ya? Eso es principalmente. Esta imagen me va a quedar 3 veces más grande. ¿Ya? Y ahora, esta otra imagen, aquí les voy a dar a elegir a ustedes lo que les alcance en el cuaderno, las medidas de esta imagen. Ustedes hagan una imagen similar a esta, no va a ser exacta, por eso no le voy a dar medidas ni ángulos. Aquí sí, obviamente como es triángulo rectángulo, es un ángulo de 90 grados y lo hacen con esas medidas. ¿Ya? Pero ustedes van a ubicar un punto, que es el centro de la homotesia, ¿cierto? Y le van a aplicar una razón de 1/2. Si se dieron cuenta ustedes en el video, cuando la razón es de 3, un número mayor que 1, ¿ya? Cuando el número es mayor que 1, la razón, entonces estamos ampliando la imagen. ¿Ya? Es decir, de esta imagen vamos a hacer una mayor. Y cuando la razón es menor que 1, por ahora mayor que 0, pero menor que 1, ¿ya? Se va a aplicar una reducción. Una reducción. Eso quiere decir que entre el centro de la homotesia y la imagen dejen un espacio, porque cuando reducción, obviamente, la imagen va a quedar acá entre medio, ¿cierto? Porque va a ser más pequeña. Yo no puedo aplicar esto y que acá la imagen me quede más pequeña. ¿Se fijan? Lo que decíamos del proyector. ¿Y cierto? Si yo voy ampliando aquí la imagen, va a ser cada vez mayor. Mientras más me aleje yo del proyector, en este caso, la imagen va a ser mayor. Como el proyector, ¿cierto? Yo quiero ver una imagen mayor, tengo que alejarla de la pizarra o del panel donde voy a proyectar, porque ahí la imagen se me va a ir ampliando. Entonces, cuando la razón es mayor que 1, siempre va a ser una ampliación. Si la razón va a estar entre 0 y 1, mayor que 0, ¿cierto? Y menor que 1, entonces la imagen va a ser una reducción y va a estar entre el 0 y
o sea, el origen, digamos, el centro de la homotecia y la imagen. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora les doy un tiempo para que puedan ustedes aplicar esas transformaciones, ya esa homotecia a estas dos figuras. Cualquier consulta pueden ir haciéndola nomás. La idea es que ahora ustedes trabajen en su cuaderno con estas dos homotecias, con estos dos ejercicios. Bien, pues comiencen a trabajar. Insisto, cualquiera de ustedes que tenga una duda puede ir haciéndola por acá. Es lo mismo que si estuviésemos en clases presenciales. Si alguien tiene una duda, ya sea por el chat o por el micrófono, encienda su micrófono y consulta. Comiencen a trabajar nomás. Profe Ignacio pregunta cómo se aplicaba la homotecia. Ya. ¿Cómo se aplicaba la homotecia? Ya. Veamos, esto les puede servir a todos. En el fondo yo tengo que ver, necesitan una regla, ¿cierto? Para medir, una wincha con lo que puedan medir. Ustedes desde aquí, desde el centro de la homotecia, tienen que ver los vértices. Tenemos el vértice A, tenemos el vértice B y tenemos el vértice C. Entonces yo, con una regla, ¿cierto?, mido desde aquí hasta el vértice A. Si el vértice A, por decir algo, ese vértice A mide 5 centímetros, al aplicarle la razón de 3, 5 lo multiplico por 3 y me da 15. Por lo tanto, yo siguiendo esa misma línea tengo que medir 15 para acá. Y ahí me queda el punto A'. Luego, desde el centro de la homotecia, mido cuántos centímetros hay hasta el vértice B. Obviamente a cada uno de ustedes les va a ser distinto, porque depende de qué tan lejos o qué tan cerca del centro de la homotecia hicieron el triángulo. ¿Ya? Entonces aquí supongamos que les dio 10 centímetros, lo multiplican por la razón, que es 3, entonces 10 por 3, 30, allá 30. Por allá les quedó el vértice B'. ¿Ya? Y lo mismo con el vértice C, miren de aquí hasta C, Okay. y luego les va a quedar por acá, ¿cierto? Por acá arriba, el C'. Y esos puntos se unen. Ah, ya entendí. Tiran la línea hacia allá, la línea tiene que ser en la misma línea, ¿cierto? Si yo de aquí a aquí medí 5, sobre la misma línea tengo que llegar hasta 15. Recuerden que la razón es la que manda. En este otro caso, la razón es un medio, o sea, la mitad. O multiplicar por un medio, significa multiplicar por 1 y dividir por 2. Entonces, lo mismo. Mide los vértices, entonces el otro va a estar justo a la mitad. Miden el vértice, justo en la mitad. Y unen esos puntos. Si tenemos el punto A, el de la imagen allá va a ser A'. Las mismas letras, pero con una cremilla ahí arriba. Significa prima. Las letras primas. ¿Ya? Eso.
Entonces, en el primer caso traten de dibujar el triángulo no tan lejos del centro, ¿cierto? De la homotesia, para que la ampliación no les quede fuera del cuaderno.
¿El audífono? Ya voy a terminar yo. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta para que la revisen al tiro? Porque con esto vamos a terminar la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes ahora en su cuaderno terminen de resolver estos dos ejercicios y más tarde cuando subamos el video al irme voy a subir la tarea, voy a anotar nuevamente estos ejercicios para que aquellos que no estuvieron en la clase los puedan desarrollar y ustedes ahí aprovechan de subirlos al irme, ¿ya? Esa va a ser la tarea en el fondo del día 2. Nos vamos a ir dando tareas adicionales. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguien ha tenido algún problema para hacer estos dos ejercicios? Antonia, no, muy bien. Bien, pues jóvenes, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, en la siguiente clase. Y ahí vamos a ver otras cositas más de lo que es la homotesia. ¿Ya? Muy bien, pues, nos vemos entonces la próxima semana. No olviden terminar estos dos ejercicios y los suben. Chao, chao, que estén bien. Profe, cuídese. Chao, chicos. Chao, Chao, gracias. chao, que estén bien.